¿Cuáles son las diferencias más sustanciales entre la estructura y funcionamiento de un cerebro humano y una inteligencia artificial? Yo creo que más que las diferencias sustanciales hay que decir en lo que es lo que se parecen, pero no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Es posible que la inteligencia artificial desarrolle conciencia y autoconciencia como el cerebro humano? Yo creo que ese es el melón. Ese es el melón. ¿No? Porque Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Le damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu cerebro al desnudo. Estamos aquí desnudando nuestros cerebros y el tuyo para que los podamos entender y potenciar al máximo, como siempre, con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal estás, Osman? Que vienes de operar a tope. Exacto. Pues muy bien, la verdad que contento, haciendo lo que me gusta y nada, continuando aquí con la divulgación neurocientífica, que para eso estamos. Ya se nota la temporada de turismo en Mallorca, ¿no? Ya empieza a haber ahí Sí, más sí. cerebros que arreglar. Efectivamente, bueno, más cerebros y más columnas cervicales de las dos. Sí, eso sobre todo. Bueno, hoy venimos con un tema que, joder, por casi petición popular, ¿no? Es un tema muy interesante. No nos gusta tampoco dar mucho bombo porque ya en Twitter está la gente a tope con la inteligencia artificial, pero ostras, es que hay algo muy interesante que es esa relación, ese miedo que mucha gente tiene siempre comparándola con el cerebro humano, de si nos va a superar, si no. Y precisamente esto nació de que hace poco hicimos una entrevista en COPE, en la radio, salió este tema y dijimos, ¡guau! Esto lo tenemos que tratar. Y mi primera pregunta, para romper un poco el hielo, luego iremos profundizando más, pero es un poco de... A la inteligencia artificial se le llama inteligencia, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿todas las inteligencias artificiales son inteligentes o por qué se le llama inteligencia? Bueno, realmente digo que la analogía está bastante bien puesta porque lo que hace es que cumple una tarea específica, es capaz de adaptarse a sí misma y aprende y se adapta, que son básicamente la definición de inteligencia. Creo que hay que diferenciar entre el término inteligencia únicamente, estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, y la inteligencia general. La famosa frase entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general, ¿no? Lo que hace el ser humano es que tiene múltiples habilidades de poder aprender y adaptarse en distintos dominios. Podríamos decir que es como que juntásemos múltiples chat GPT de distintos tipos con distintas modalidades de entrada y salida de información y que se están renderizando simultáneamente. De momento eso no lo puede hacer todavía ninguna inteligencia artificial, que es una sola modalidad y utiliza unas cantidades ingentes también de energía. Eso hay que entenderlo. Nuestro cerebro está haciendo lo mismo con la energía con la que enciendes una bombilla, mientras que el servidor que se necesita para la inteligencia artificial, pues bueno, esos son en órdenes de magnitud mucho mayor. Y has empezado a tocar una serie de cosas interesantes, que es lo que a mucha gente le preocupa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más sustanciales entre la estructura y funcionamiento de un cerebro humano y una inteligencia artificial? Yo creo que más que las diferencias sustanciales hay que decir en lo que es lo que se parecen, pero no tienen nada que ver la una con la otra. En lo único en lo que se parecen, sobre todo la parte de neural networks, de redes neuronales, es que utiliza unas piezas de esa red que llamamos nodos y distintos niveles de procesamiento, muy similar a cómo funciona el cerebro humano, que sea de la red semántica que tiene el cerebro, se activan ciertas áreas concretas de esa red, nodos, y que luego va procesando la información en capas y en estadios. Es prácticamente la única parte en la que se parecen. En el resto, por ejemplo, el procesamiento del cerebro es en paralelo, bastantes órdenes de magnitud mayores aún a los servidores más potentes. Luego tiene una redundancia dinámica, no una redundancia estática. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que está aprendiendo está modificando su estructura y su función simultáneamente. Mientras que un ordenador o modifica una o modifica otra en distintos tiempos. Y luego la transmisión no es únicamente eléctrica. En el caso del cerebro es eléctrica y química. O sea, es la famosa diferencia entre hardware y software.
En el cerebro se utilizan los términos live wire y wet wire. Live wire para decir que es algo dinámico, vivo, que está cambiando constantemente in situ. Y wet wire para decir que son sustancias biológicas, químicas, húmedas, vivas y no estáticas, como en el caso de un ordenador. Así que las diferencias son mucho mayores que las similitudes. Viendo que las diferencias son tan grandes, ¿por qué crees que que hay como un miedo general en la sociedad a que la inteligencia artificial supere algún día al humano y se nos acabe dominando el planeta, ¿no? Yo creo que hay 3 bases para ese miedo. La primera es la más obvia, la económica. El cerebro humano está desperdiciado en la mayoría de trabajos en una monotarea prácticamente. O en un rango muy estrecho de tareas, muy específico. Entonces, a ese respecto, la inteligencia artificial, por supuesto que nos puede superar. De hecho, por ejemplo, en la ya no manufactura, sino que maquinofactura de coches, lo hacen los robots porque lo hacen de forma mucho más eficiente, no se cansan, bien programados y si no hay ningún desperfecto mecánico, lo hacen de forma perfecta, precisa y a tiempo. Y son eficientes, eficaces y efectivos. Ahora bien, el ser humano pues tiene un rango mayor de un espectro enorme de distintas capacidades que pudiera explotar. Entonces la primera es económica, es porque los seres humanos estamos siendo utilizados como robots biológicos, vamos a decirlo así, y en eso sí nos pueden superar la inteligencia artificial y los robots mecánicos. La segunda es que si se van mezclando y agregando cada vez más y más modalidades específicas de inteligencia artificial, van depurándose y aprendiendo cada vez más y más y más en esos dominios específicos, el miedo es que alguna vez se conecten unas cuantas de ellas y entonces ya pase a ser una inteligencia artificial general, ¿no? Que ya tenga no solo un dominio específico, sino que 2, 3, 4, 5 dominios. Este miedo es verdad que está hasta cierto punto es entendible porque en ciencia ficción nos lo están mostrando constantemente. Además, grandes personalidades como Elon Musk están advirtiendo de esto constantemente. Sin embargo, el llegar hasta allí falta bastante todavía, porque en las especificidades técnicas para que una inteligencia artificial pueda cubrir todas las modalidades del cerebro humano, hay órdenes de magnitud de diferencia todavía. El segundo miedo es de que es normal porque nos lo está mostrando constantemente la ciencia ficción y las celebridades. Y el tercero es el hecho de que el ritmo vertiginoso de cambio, tenemos una sensación subjetiva de que todo cambia a una velocidad. En 2006 no había iPhones, en 2007 sale el primero y ahora ya se ha llegado a instalar por completo, ¿no? Antes no había Google y ahora ya está instalado y ahora probablemente venga algo que lo reemplace. La sensación de vértigo dinámico es lo que también hace que, digamos, es que no sabemos lo que va a pasar. El cerebro humano no se adapta a una velocidad tan rápida. Sí, siempre nos parece que, de hecho, esta cosa de que se va a acabar el mundo y no nos vamos a poder adaptar ya siempre ha pasado, ¿no? Pero has tocado una cosa muy interesante, que es que en la mayoría de los trabajos del sistema actual están desaprovechando gran parte de la naturalidad del cerebro. Y esto creo que es muy interesante porque yo siempre lo hablaba hace poco con unos amigos y decía, joder, pues si las máquinas hacen mucho mejor todo este tipo de tareas que son un coñazo para el ser humano, pues mejor que las hagan, que el sistema genere dinero igualmente y pongámonos nosotros a hacer cosas. O sea, hacer cosas para las que aportamos más valor. Entonces, yendo a esa esencia que nos hace humanos, a esa cosa que nos hace únicos, a ese propósito que hablábamos hace poco en una cerebrina del cerebro humano, ¿cuáles son esas cosas que nunca se puede decir nunca la inteligencia artificial llegará? No lo sabemos, no sabemos el futuro, pero esas cosas que sí, que, ostras, que ahí el cerebro es muy único. La verdad que es interesante porque no hay una definición, no hay una esencia humana como tal. De hecho, se puede desagregar en distintos aspectos y estos aspectos pueden llegar en algún momento a ser cubiertos por la inteligencia artificial. Pero sí hay algo que es a todas luces salta y es evidente, la emoción. La emocionalidad humana, la irracionalidad ante cierto tipo de estímulos que involucran las relaciones y la supervivencia de la especie, ¿no? Que es básicamente para lo que está una emoción. Entonces, otro de los riesgos de la percepción aumentada de riesgo es que se considera que la inteligencia artificial va a tener una voluntad propia como un ser humano.
Es decir, va a tener una emocionalidad y una moralidad inherente como el cerebro humano, cuando realmente no evoluciona de esa manera y no funciona así. Es decir, el hecho que llegue a tener unas emociones digitales, no digo que sea imposible, porque evidentemente no es así, pero es altamente improbable. Volviendo a tu pregunta específicamente, lo que somos buenos los humanos es cuidando de otros humanos. Ujú. Y esos trabajos que se encargan de cuidar a otro ser humano, no diría que nunca, pero serán los últimos en externalizarse a entidades mecánicas. Porque la capacidad de entender la emocionalidad humana, de momento, y considero que pasará un largo tiempo, solo la tenemos los seres humanos. Y hay algo, La impredecibilidad de la conducta, lo errático del pensamiento, del sentimiento humano, de decidir algo que va contrariamente completamente a nuestros intereses simplemente por una creencia totalmente anticuada, eso es lo que nos hace ser humanos. claro que es interesante porque como la inteligencia artificial al fin y al cabo la nutrimos los humanos, luego se va nutriendo ella, ¿no? Pero de inicio la hemos creado los humanos, aquello que el ser humano no es capaz de entender, que es toda esa irracionalidad, toda esa emocionalidad, que ni nosotros le hemos sabido dar explicación ni podemos, es muy difícil que la inteligencia artificial lo llegue a entender. O sea, la inteligencia artificial mimetiza las respuestas humanas porque las promedia en grandes sets de información, de datos. Ahora bien, no quiere decir que sea capaz de sentir. Esa es la Claro. diferencia. Esa es la diferencia. No existe, de momento, en lo que tengo entendido, un desarrollo tecnológico que le permita a un robot o a un servidor de inteligencia artificial tener la capacidad de autopercibir su propia existencia con una valencia emocional. Es que este es el detalle. Puede Claro. ser que en algún momento la cantidad de información que tenga sea tan grande que empiece a cuestionarse su propia existencia. Vale. Pero que le atribuya una emocionalidad a esa percepción, eso es lo que nos hace humanos. El sentir una emoción cuando cuestionamos nuestra propia existencia, no la pregunta en sí. Y precisamente esa emoción, eso que nos hace humanos, es lo que nosotros ponemos al pie del cañón cada día en nuestra cerebrina diaria, que siempre decimos aquí. Te animamos y te recomendamos mucho que te suscribas porque es un email diario que te va a permitir coger un hábito que con este podcast es más difícil que lo cojas, porque esto es una vez a la semana, mañana ya se te olvida todos los temas de tu cerebro, empiezas con tu día a día y es más difícil. Pero la cerebrina te llega todos los días a tu email, es una píldora de neurociencia que te va a enseñar algo curioso sobre tu cerebro cada día para que lo puedas entender y quizás te da una idea que dices, ah, esto es por esto, pues la próxima vez que me pase esto ya sabré cómo actuar. Así que pues, te puedes suscribir en tucerebraldesnudo.com, es totalmente gratis, la pruebas y si no te gusta siempre podrás marchar. Y además no la escribe una inteligencia artificial, la escribimos Osman y yo con toda nuestra Sin utilizar imperfección. ningún chatbot de ningún tipo. Ahora sí que, claro, el capítulo me lo han puesto un poco a huevo y he dicho, nunca lo había usado ChatGPT porque la verdad paso bastante de estos temas, pero he dicho, voy a ver qué preguntas haría una propia inteligencia artificial sobre el cerebro y la inteligencia artificial. Y hay algunas que han sido interesantes, otras eran una mierda, pero he cogido las más interesantes y te las voy a hacer. La primera que era, ¿puede la IA llegar a ser tan creativa como el cerebro humano? A nivel actual, yo diría que incluso más. Una fase de la creatividad es la combinatoriedad, la capacidad de mezclar cosas. Si tiene un banco de ideas tan grande, es más probable que pueda mezclarlas. Creo que la creatividad per se, definida como se concibe actualmente, podrá ser realmente igualar por lo menos o incluso un poco más efectivo a la hora de hacerlo. Ahora, la creatividad pura, vamos al aspecto más filosófico, no práctico de la creatividad, eso de momento está limitado por una sencilla razón, que a diferencia de cómo funciona el cerebro humano, todo modelo actual de inteligencia artificial tiene una fecha de caducidad de la información a la que es capaz de acceder, porque la información a la que es capaz de acceder fue ingresada previamente por cerebros humanos. Entonces, no hay una inteligencia artificial que sea capaz de leer los impulsos nerviosos de los cerebros humanos, todos de la humanidad en tiempo real,
que en ese caso sí tendremos que estar bastante acojonados, sino que va a un banco de información que tiene un decalaje de tiempo, el que fuese, Claro. porque un humano lo tuvo que ingresar antes. Mientras que un ser humano tiene la capacidad de insight instantáneamente, en un momento concreto, puede acceder a un banco de información en ese instante en tiempo real y modificar su estructura y función. Allí es donde está el asiento de la creatividad humana. He de decir que a medida que vaya avanzando y avanzando la velocidad de procesamiento de información y se vaya disminuyendo ese tiempo de decalaje, se irá acercando más el potencial creativo artificial al humano. De momento, todavía no. Bueno, te las leo tal cual porque esta es otra que toca otro tema diferente, que es el aprendizaje, y dice: ¿cuál es la relación entre el aprendizaje en el cerebro humano y el aprendizaje en los sistemas de inteligencia artificial? Claro, volvemos a un punto previo. La modalidad, la unimodalidad de momento, o la oligomodalidad, que quiere decir que son pocas modalidades, 2, máximo 3, que tienen los sistemas de inteligencia artificial. El 99% es 1. Mientras que el cerebro humano tiene una capacidad de poder adquirir conocimiento, habilidades, competencias en distintas modalidades de procesamiento de información. Y eso es lo que lo hace distinto y de momento superior en términos generales a la inteligencia artificial, inferior en términos específicos, según qué término sea este. ¿Puede la inteligencia artificial superar las limitaciones cognitivas del cerebro humano, como son la memoria limitada y los sesgos cognitivos? Por supuesto, eso seguro. Ese es un sí rotundo y absoluto. Ahora aquí se lo ha puesto a huevo para que lo de la memoria, la inteligencia artificial se ha echado flores a sí misma, ¿no? Claro. Entonces, lo de los sesgos me parece curioso eso. Claro, porque los sesgos están basados en la emocionalidad humana. Claro. Este es el detalle. La inteligencia artificial carece de emocionalidad. Lo que hace es que caricaturiza, mimetiza, copia, renderiza el input de información que tiene producida por seres humanos, pero no siente un sesgo por sí mismo. La inteligencia artificial, cuando dice es racista, no. La inteligencia artificial no es racista. La inteligencia artificial muestra simplemente un output de la información que tiene. Los que son o somos racistas somos los que metemos la información allí, en un primer lugar. Bueno, ahora que ya hemos dejado que se eche flores, ChatGPT, la siguiente, que es interesante, ¿es posible que la inteligencia artificial desarrolle conciencia y autoconciencia como el cerebro humano? Yo creo que ese es el melón. Ese es el melón, ¿no? Porque está, desde el punto de vista filosófico, David Chalmers, que por cierto le hago publicidad a ese libro porque es brutal, que se llama Reality Plus. No sé, me imagino que estará en castellano y se llamará de alguna Realidad Plus o alguna cosa así. Él fue el filósofo que dijo el problema suave y el problema duro de la conciencia. El problema suave es encontrar los mecanismos neurológicos por los cuales se producen las respuestas que llamamos conscientes, los correlatos neurológicos. Eso hasta cierto punto es sencillo, es lo que hacemos, por eso estoy yo aquí. Pero el problema duro es cómo específicamente se da que al mismo estímulo tú sientas de una manera y yo sienta de otra completamente distinta y una sensación única y exclusivamente mía que no se puede sentir por otra entidad consciente de su propia conciencia. Entonces, a ese nivel no sabemos qué es la conciencia, si lo vemos desde esta perspectiva. La otra teoría, una que está muy en boga, es de que es una simulación, una alucinación controlada simulada, en donde nuestro cerebro va integrando el input que recibe, toda la sensopercepción, y luego va haciendo una compatibilidad, un match con los escenarios imaginarios que corre dentro de sí. Y esa compatibilidad es lo que forma la realidad, ¿no? Desde esta perspectiva se disuelve el problema de la conciencia y si se aborda de esta manera, sí. Es esperable que la inteligencia artificial en algún momento pueda adquirir esta capacidad de simulación. Ahora bien, simplemente es darle patada para adelante a la pregunta. ¿Qué es lo que va a sentir la inteligencia artificial si volvemos al punto inicial? Porque no sabemos cómo es que sentimos nosotros en un primer lugar. Pues bueno, un poco para acabar con una pregunta un poco que la gente se quede con un sabor de boca bueno o malo, no lo sé, más preocupada o menos de lo que venía este podcast, dependiendo de quién seas. ¿Puede la inteligencia artificial en algún momento convertirse en la especie dominante del planeta, como hemos sido los humanos por miles y miles de años de desarrollo y evolución?
Por supuesto, pero requerirá indispensablemente nuestra colaboración. Es decir, por sí misma no va a llegar allí. Ahora mismo desconectamos todos los servidores, les quitamos la fuente eléctrica y los bombardeamos y los deshacemos y se acabó la inteligencia artificial. Puede llegar allí única y exclusivamente porque nosotros la llevemos allí. En otras palabras, la inteligencia artificial puede ser la entidad más que especie, la entidad dominante del planeta, solo sí y solo si nosotros le entregamos esa autoridad. Es la única forma. Y como nosotros no nos entendemos muchas veces a nosotros mismos, pues la respuesta es que ya veremos. Que se la vamos a dar al final de cuentas. Al final igual sí. Bueno, pues te dejamos ahí con esta idea y esperamos que te haya aclarado algo de luz. Y nada, nos vemos a la semana que viene, Osman, con otro tema para seguir rompiendo mitos. Es importante que aprendamos a controlar nuestro cerebro porque si no, los algoritmos de inteligencia artificial de los chupadores de cerebros nos lo van a controlar, que eso ya es una realidad y no es ficción. Total. Y para ese hábito consciente de cada día de tu cerebro y mejorar un poco cada día, tucerebroaldesnudo.com. Suscríbete a La Cerebrina. Nos vemos. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.